Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Tome su lugar, iglesia. Esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca de la amargura, desechando la amargura. ¿Lo puede decir conmigo? Desechando la amargura. ¿Lo puede decir con más ánimo? Desechando la amargura. Bueno, yo creo que para todos nosotros tenemos muy claro que tenemos que enfrentar el enojo. Tenemos que enfrentar la ira. Todos, absolutamente todos, sin excepción, nos enfrentamos al enojo, nos enfrentamos a la ira, y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Eso es parte del ser humano. Pero el enojo y la ira se convierte en un problema cuando es ella la que toma el control. Cuando perdemos el control y le damos rienda suelta a nuestro enojo y a nuestra ira, ahí es donde se convierte en problema. Es necesario que nosotros aprendamos a tomar el control en nuestras emociones. Es necesario que nosotros tengamos dominio propio sobre la ira, sobre el enojo. Y para ello, hermanos, debemos seguir el consejo bíblico. Hay un versículo bastante conocido, Efesios 4:26, que nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire qué consejo tan sencillo. ¿O le parece muy complicado ese consejo? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que la Biblia nos dice en este versículo es que el enojo y la ira es parte del ser humano. Es parte de nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, pero nosotros debemos de tomar el control sobre el enojo y sobre la ira. No que la ira y el enojo tome el control sobre nosotros. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: arréglate con tu hermano antes que se ponga el sol. No dejes que ese enojo, esa ira, se siga al otro día. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros permitimos que el enojo y la ira tome el control de nuestra vida, este se convierte en resentimiento. Amén. Es decir, se infecta la herida. El enojo se convierte en resentimiento, y el resentimiento produce raíz de amargura. La infección produce gangrena. El resentimiento, el enojo y la ira, si se permite que ellos tomen el control de nuestra vida, eso se va a convertir en resentimiento. El resentimiento, si no se corrige, se va a convertir en raíz de amargura. Y la raíz de amargura, escúcheme bien, présteme atención, es un veneno mortal. La raíz de amargura es un veneno mortal. Y dice alguien, y lo voy a leer literalmente para que no digan: ay, qué ingenioso el pastor. No, eso es algo que leí yo por ahí. Dice alguien: guardar amargura contra otros es como beber veneno pensando que el otro es quien morirá. ¿Me escucharon? Guardar amargura contra otros es como beber veneno pensando que el otro es quien morirá. Cuando nosotros permitimos que la amargura, la raíz de amargura, esté en nuestro corazón, es como que estuviéramos tomando veneno, pensando que la otra persona es la que va a morir, ¿no? Y la otra persona feliz de la vida. Quien se está matando es uno mismo. Ahora, ¿qué es lo que provoca, hermanos, que la ira y el enojo tome el control de nuestra vida? Lo que provoca
La raíz de amargura, el resentimiento, sabemos que es el enojo, la ira, pero esta es por causa del orgullo. Yo no sé si me está escuchando. Nos ofendemos por algo que nos dicen, por algo que nos hacen, y nosotros decimos: yo no me merezco eso. Yo no merezco que me digan eso, que me hagan esto, que me traten así. Y eso es por el orgullo que hay en nosotros. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que cuando Él estaba en la cruz y después de todo lo que le hicieron, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando era apedreado, él en su agonía dice: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Es decir, hermanos, ese obstáculo, podríamos llamarle, que impide que nosotros tomemos control sobre la ira y el enojo, es el orgullo. Y el orgullo nos lleva a la falta de perdón. Y esos sentimientos son producto del pecado. Amén. Mi intención no es ofenderlos, hermanos, es enseñarles la palabra de Dios. Así de que no ponga su escudo ahorita. No, ay, el pastor me va a tirar a mí ahora. Sí le voy a tirar, pero para que sane, no para ofenderlo. Amén. Así que, por favor, baje la guardia. Baje la guardia. Si alguien dice: el pastor lo va a decir por mí, sí, hermano, por usted lo voy a decir, pero para sanarlo, para restaurarlo, no para ofenderlo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria a Dios? Amén. Gracias por los que levantaron la mano. Amén. Desármese, hermano. Desármese ahorita. Vamos a permitir que el Señor nos hable en esta noche. Entonces, cuando la ira se convierte en resentimiento, ese resentimiento va a producir amargura en nuestro corazón, un deseo de venganza. Y algunos dicen: no, yo no deseo mal contra esa persona, pero sí en su interior quiere que le vaya mal. Quiere que cuando vaya caminando se tropiece y se raspe la rodilla. Quiere que lo despidan del trabajo, quiere que lo echen del colegio. Quieren que le pase algo malo, y cuando le pasa decimos: Dios es bueno, Dios es justo. Ay de aquellos que se meten con un hijo de Dios, dicen. Eso es un deseo de venganza. Y eso aleja al hombre de la gracia de Dios. Eso es lo que dice aquí la Biblia en Hebreos. Dice en el versículo 15: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque la gracia de Dios es la que nos conduce a la salvación. Por gracia sois salvos. Es de que nosotros hallemos gracia delante de los ojos de Dios, es decir, que le caigamos bien a Dios sin causa alguna. Entonces dejamos de alcanzar la gracia de Dios cuando permitimos que la ira se convierta, el enojo se convierta en resentimiento. Y esa amargura llega a enfermar nuestra vida. Nos enferma. Esa amargura nos consume. Esa amargura trae infelicidad, trae insatisfacción, rompe las relaciones. Esa amargura marchita al ser humano y finalmente lo mata. Muchas veces, hermanos, nosotros no queremos reconocerlo, pero hay amargura en nuestro corazón. Y se nota en nuestro rostro. Y todo el mundo lo ve menos la persona que lo tiene. Y mira a la persona: ay, el hermano, ay, la hermana, ya me da pena hablarle porque qué carita la que tiene. Y es porque le ha permitido a la amargura que entre a su corazón. Y eso, como dijimos a un principio, es un veneno que mata a la persona. No por quien tiene resentimiento, lo mata a uno. Es infeliz, está intranquilo, no haya paz.
Entonces, cuando nos dejamos dominar por el enojo, cuando nos dejamos dominar por la ira, no vamos a estar dispuestos a perdonar las ofensas. No vamos a estar dispuestos a perdonar. Y sabe, hermano, el perdón es algo que se hace por obediencia. Mire para acá, por favor. Es algo que se hace por obediencia, no es cuando uno lo sienta. Amén. El perdón es una orden de Dios, no es una sugerencia. El perdón nosotros tenemos que darlo, porque si nosotros no estamos dispuestos a perdonar las ofensas, dice la Biblia que entonces no tenemos el perdón de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Es que mire cómo la Biblia es clara. Dice, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. Amén. Hermano, dígame pues. No se ofenda conmigo, hermano. Baje la guardia. Deje que la palabra del Señor lo ministre. Mire, si tomo una foto ahorita de las caritas que estoy viendo, amén. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 3, 16, la palabra de Dios es como espada, viva y eficaz, traspasa hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermano, yo sé que algunos en esta mañana están sintiendo que se les está metiendo una espada en el corazón. Deje que la palabra de Dios lo ministre. Ríndase, bote esa defensa. Entonces, si no estamos dispuestos a perdonar, la Biblia es clara, hermanos, y no, ahí no hay pierde. No vamos a recibir el perdón de Dios. Y la Biblia es clara. Ahí el Señor Jesucristo en Mateo 18:35 dice que debemos de perdonar de todo corazón. Pero eso no lo puedo juzgar yo. Eso no lo puede juzgar nadie, únicamente Dios. Dios sabe si estamos perdonando de todo corazón o estamos perdonando de diente a labio nomás para cumplir. Hoy sí lo perdono. No. Sí lo perdono. No, es de todo corazón. Dejar, hermanos, desarmarnos, bajar la guardia. Hablando el apóstol Pablo acerca de los pleitos que había en la iglesia de Corinto y que se ofendían unos a otros e incluso se demandaban. Entonces el apóstol Pablo se enoja. ¿Cómo es que ustedes se demandan ante los impíos? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que ustedes son los que van a juzgar a los ángeles? Entonces el apóstol Pablo dice, miren hermanos, ¿por qué no mejor soportan el agravio? ¿Por qué no soportan el ser ofendidos? ¿Ah? Hermano, le estoy hablando a usted. ¿Por qué no soportan el ser ofendidos? ¿Quién es usted? Si cuando Cristo nos encontró, hermanos, nadie daba un centavo por nosotros. Pero Cristo derramó su preciosa sangre para rescatarnos a usted y a mí. Entonces, hermanos, la falta de perdón y el perdón sincero nos aleja de la gracia de Dios y definitivamente no recibimos nosotros el perdón de Dios. Ahora, ¿cómo podemos combatir entonces la ira, el enojo, la amargura, el resentimiento? Entonces, cuando nosotros, quiero preguntarles algo, pero no para ponerles ninguna trampa, sino que para poner un ejemplo.
¿Cuántos de los que estamos aquí ha visitado alguna vez un médico? Amén. Hemos visitado un médico, ¿verdad? Y cuando el médico nos aconseja y nos dice, usted tiene que hacer esto y tiene que tomar esta medicina, ¿qué hacemos? Hay algunos que dicen, yo no me tomo eso, ¿verdad? Pero la mayoría obedecemos, ¿verdad? Yo conozco personas, yo no me voy a tomar eso, no. Pero la mayoría obedecemos el consejo médico. Decimos, mire, por favor, evítese por unos días comer pan, comer grasa, comer harinas, evítese por un tiempo. ¿Y qué hace usted? Bueno, fíjate que le dice a su cónyuge, a su familia, fíjense que el doctor me dijo que no puedo comer grasas, no puedo comer harinas, entonces por unos días voy a seguir una dieta. Vaya. Entonces sopita, ¿verdad? Atún enlatado, ensalada de lechuga con tomate. ¿Qué hace usted? Sigue el consejo médico y compra su medicina. Y ahí está pendiente, me toca tal pastilla, me la tomo. Entonces, si usted sigue el consejo médico, ¿por qué no seguimos el consejo de Dios? Si estamos dispuestos a seguir el consejo de un médico, ¿por qué no estamos dispuestos a seguir el consejo de Dios, que es para vida eterna? O consideramos o menospreciamos nosotros la palabra de Dios y nos creemos superiores a la palabra de Dios. Creemos nosotros tener más razón que la palabra de Dios. Nos consideramos mejores que el consejo de Dios. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 8. Mira el consejo que nos da la Biblia, hermanos. Y si usted puede subrayar este pasaje o apuntarlo en un cuaderno para meditarlo detenidamente en su casa, hágalo. Porque este es un buen consejo. Es mejor que un consejo médico. Colosenses capítulo 3 versículo 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es la lista que le da el médico, ¿verdad? Por favor, deje esto, deje lo otro. Por favor, hermano, al menos abra su Biblia. Al menos haga eso. Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3 versículo 8. Al menos traiga Biblia a la iglesia, hermano. Colosenses capítulo 3 versículo 8. Si no trajo lapicero, a veces las Biblias tienen una cintita, menos póngale la cinta, al menos nomás para que mire el pastor, que mire el pastor que está, pero al menos por eso. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 versículo 8? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué está diciendo? El café, el pan, los frijoles. No, ¿qué está diciendo? Ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántos son mentirosos? Dice el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que os lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el consejo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir este consejo? Algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le creemos a la Biblia. Decimos ser cristianos, pero no le creemos a la Biblia. Venimos a la iglesia, pero no le creemos a la Biblia. Y alguien me pedirá: es que usted no sabe lo que yo he pasado. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe.
Es que usted no sabe lo que a mí me han ofendido. Yo no lo sé, pero a Cristo le ofendieron más. A Cristo le ofendieron más que a todos nosotros juntos. Y Él siendo inocente, Él no teniendo pecado, lo hizo por amor a usted y a mí. No se pone a pensar, hermano o hermana, que lo que usted y yo merecíamos era el infierno. O mejor dicho, lo que merecemos es el infierno. No se pone a pensar que nosotros no merecemos otra cosa sino que el castigo eterno por nuestro pecado. Pero por la gracia de Dios nosotros somos salvos. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestra conducta. Es por su misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos sentimos que no somos dignos que nos ofendan, realmente lo que deberíamos de considerar es que nosotros nos merecemos esa ofensa y más. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Esa ha sido una regla en mi vida, hermanos. Cuando alguien me ofende, quiere salir el viejo Samuel. Y lucho en mi interior. Porque es una lucha que todos tenemos, hermanos. Es una lucha que todos tenemos. Todos luchamos con eso. Pero ahí me recuerdo que yo me merezco eso y mucho más. Yo me merezco eso y mucho más. Y no tengo otra cosa que acudir a los pies de Cristo Jesús y decirle: Señor, ayúdame a hacer morir a este viejo hombre. Ayúdame, Señor. Porque si yo le doy lugar a la amargura, hermanos, Dios mío, va a terminar todo torcido, todo estresado, amargado. Y yo no quiero eso para mi vida, ni quiero eso para mi familia. Entonces, el consejo de Dios dice: deja la ira, deja el enojo, no seas malicioso. ¿Sabe usted qué es un malicioso? Aquella persona que le da lugar a su mente malos pensamientos y de repente le dice: ay, dejó ahí su celular, se lo voy a esconder. No se lo roba, pero se lo esconde, ¿verdad? Para que allá ande: ¿y dónde dejé mi celular? Ay, ¿saber dónde lo dejó? Malicioso. Malicioso. Y después dicen: ay, fue una broma. Dicen: no, es malicioso. Eso viene del chapín malentrañudo. Blasfemia. Blasfemar es hablar mal de Dios. Palabras deshonestas de nuestra boca. Es interesante, hermano, que he oído cristianos decir: ay, es que esta palabra, pip, no me la puedo quitar, dicen. Y cuando siento se me sale la palabra pip. ¿Usted conoce algún malcriado que es cristiano? Ahorita voltearon a ver, vos sos un malcriado. Cuando te enojas. Y mire, hermano, lo que dice no lo estoy diciendo yo, por favor, no me miren legalista. Lo dice la Biblia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No digan malas palabras, ni por broma. Por favor, hermano, no digan malas palabras, ni por broma. No permita que sus hijos digan malas palabras, por favor. Porque he escuchado hijos de ustedes que dicen la gran tapota y ustedes: ay, ese patojo, esa patoja. No, hermano, eso corta la gracia de Dios de su vida. Y dice: revístanse del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo crió, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la persona carnal, la persona que es carnal, se va a dejar dominar por el enojo. La persona, no estoy hablando de cristianos o mundanos, la persona carnal, sea cristiana o mundana, la persona carnal se va a dejar dominar por el enojo, por la ira, por el resentimiento, por la amargura. Pero la persona espiritual domina el enojo. ¿Por qué?
Porque está revestido del nuevo hombre que es a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Algunas veces yo me he puesto a pensar, hermanos, y leo en los evangelios los vituperios de Cristo. Leo acerca de la humillación de Cristo, de cómo Él, hermano, soportó que le arrancaran la barba, soportó que lo abofetearan en la cara, soportó que le escupieran la cara, soportó que le pusieran la corona de espinas, soportó que le dieran latigazos casi hasta la muerte. Soportó llevar la cruz, soportó sufrir los clavos. Y sabe lo que le dice el Señor Jesucristo a Pilato: tú tienes autoridad sobre mí porque mi Padre lo ha permitido. Si mi Padre no lo permite, tú no tienes autoridad sobre mí, le dice Jesús a Pilato. Si yo quisiera, le dijera a mis ángeles, y mis ángeles pelearían por mí. ¿Sabe usted, hermanos, el poder que tenía Jesús para evitar eso? Pero no lo hizo. Ahora, si nosotros tuviéramos ese poder, hermano, cuando nos ofenden, seríamos como aquellos discípulos que cuando los samaritanos los echaron de su aldea, le dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y muchas veces quisiéramos nosotros eso: ay, esa señora que no le quiso bajar el precio a los huevos, Señor, que manda fuego y quémala. Y en lugar de eso me maltrató porque le regateé. Porque hemos tenido un mal concepto del cristiano, hermano, y nos hemos creído mucho de lo que se habla supuestamente en el mundo cristiano. Con los hijos de Dios nadie se mete, dicen. Por supuesto, hermano. Si el Señor Jesucristo dijo: si eso hicieron con la rama verde, ¿qué no harán con la rama seca? Se van a meter con nosotros, hermano. Pero le creemos. Con los hijos de Dios nadie se mete. Ay, ojalá que se muera. Entonces Jesús dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces la persona carnal se va a dejar dominar por el enojo y el resentimiento, y va a haber amargura en su corazón. Pero la persona espiritual domina el enojo y se reviste del nuevo hombre. Ahora, lo más tremendo de esto, hermanos, es que la ira, el enojo y la amargura ciegan. Escúchame bien esto porque es muy importante. La ira, la amargura y el enojo ciegan el entendimiento. Amén. Es decir, la persona que tiene raíz de amargura, la persona que tiene resentimiento, no lo reconoce. No lo va a reconocer. Hermano, mire, yo lo miro a usted demasiado amargado. Amargado el diablo, yo no. Dice. No lo va a reconocer. No, es que usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Ay, si usted supiera. Bueno, no lo sé, pero tiene que quitar esa amargura. Entonces, si no reconoce que en su corazón hay amargura y resentimiento, entonces no va a estar dispuesto a corregirlo. No va a estar dispuesto a sacarlo de su corazón. No va a estar. Y por más que se ore y vengan los familiares: ay, hermano, ore por mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, porque ya no la soporto. Por más que oremos, hermanos, si la persona no quiere reconocer, no va a ser sanada. No va a ser sanada. Mire, hermano, el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en Nazaret. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. La gente no. Usted sabe que Dios es un caballero y Dios no va a hacer nada que nosotros no querramos. Entonces, la persona que tiene amargura, por eso yo le digo, hermano, y se lo vuelvo a repetir nuevamente: por favor, baje la guardia. Baje la guardia esta mañana. Quite ese rostro de hierro que tiene. Baje la guardia
y permita que la Biblia, la palabra de Dios, ministre su vida esta mañana. Porque este problema del que yo estoy hablando lo enfrentamos todos, sin excepción. Yo no sé si me está escuchando. Porque ahorita algunos están diciendo, ay, le están tirando al fulano. No, hermano, estoy tirando a usted. A usted. Antes de señalar a otro, señálese a usted. Antes de decir, ay, ¿será que vino el fulano? Voy a ver porque esta prédica está buena para él. No, mírese usted. Mírese usted. No mire a nadie, mírese usted. Porque ese es un síntoma que usted no reconoce, que lucha con el resentimiento y la amargura. Y si usted no lo reconoce, entonces no va a estar dispuesto a corregirlo. Van a caer en la obstinación como Saúl. Y ese fue el pecado de Saúl. Pecado de obstinación, le dice Samuel, es como la adivinación. Y la rebeldía como brujería, le dice. Entonces, ¿cuál es la persona obstinada? Y que en este macho me monto y aquí nadie me baja. Obstinado. No, hermano, pero mire, esto no es así. No, pero esto es así porque yo digo, ¿y qué? No, hombre, hermano, mire, es que si no, no caminan bien las cosas. Sí, pero no. Esa es la obstinación, hermano. Entonces, el pecado de obstinación es como la idolatría. Y la rebeldía como la brujería. Le dice el profeta Samuel a Saúl. Entonces Saúl le dio lugar a la amargura. Saúl le dio lugar al resentimiento. Entonces Saúl cayó en una paranoia. ¿Sabe usted qué es la paranoia? Aquella persona que piensa que todos son sus enemigos. Aquella persona que todos hablan mal de él. Aquella persona que piensa que todos le caen mal. Que todos están en contra de él. Entonces mira enemigo en todos lados. Por eso Saúl mandó a matar a los sacerdotes, porque él decía, es que ustedes son mis enemigos. Caen en paranoia. Imagínense, hermano, una persona que caiga en paranoia y tiene poder. Entonces hay personajes en la historia como Nerón, ¿verdad? Nerón cayó en una paranoia y tenía poder, mandó a quemar Roma. Y entonces esas personas se consumen. Esas personas se consumen, viven en miedo, viven intranquilos. Y el Proverbios, capítulo 28, en el versículo número 1, nos dice la Biblia, huye el impío, sí, que nadie lo persiga. Pero sigue diciendo, mas los justos están confiados como un león. Vamos a tener enemigos y vamos a tener personas a las que les vamos a caer mal, ¿verdad? Eso es inevitable. Pero nosotros estamos confiados, estamos seguros. ¿Por qué? Porque estamos firmes en la roca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he temido atemorizarme? Cuando se juntaron los malos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó con ellos? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para el cristiano en el cual no hay amargura, no hay raíz de amargura, está tranquilo. Está tranquilo. Incluso cuando hablen mal de él, pues no le va a tomar importancia. Es un momento de debilidad del hermano. Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Sí, hermanos, porque mire, yo no quiero ofender a nadie, pero sí quiero ministrar su corazón. Sí quiero enseñarle la palabra de Dios. Así que sí, tómese lo personal, pero no lo tome a pecho. Hay personas que vienen y me dicen, es que fulano está hablando mal de mí. ¿Y por qué usted? Porque yo lo oí. ¿Y qué sabe usted si usted está hablando? ¿Cómo está seguro?
¿Acaso no es eso paranoia? Sí, hermanos, porque mire, yo me he topado personas que vienen y dicen, el pastor estaba hablando mal de mí en la prédica. No, hermano, eso no es mi intención, hablar mal de usted, pero sí predicarle la palabra. Y la palabra de la cruz ofende. La palabra de la cruz ofende, hermano. ¿Por qué? Porque es esa espada, hermanos, que traspasa el alma. Y eso no es agradable. Entonces, hermanos, debemos de valorar el perdón de Dios. Cuando nosotros le damos lugar al resentimiento y a la amargura, no vamos a estar dispuestos a perdonar y por lo tanto no vamos a recibir perdón. Y usted debe valorar el perdón de Dios, no solo por amor a Dios, sino por amor a usted mismo. Porque Cristo sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. Y ese sacrificio es algo valioso que no debemos menospreciar. El sacrificio de Cristo es algo valiosísimo. Es un tesoro que vale más que todas las riquezas de este mundo. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Es para usted. Está a su disposición. Usted puede leer que, por ejemplo, en los museos de Inglaterra hay piezas valiosas de la historia. Está, por ejemplo, la máscara de Tutankamón, que es de puro oro, y eso es invaluable para la humanidad. Es un tesoro invaluable, no tiene precio. Y así muchos tesoros hay en todo el planeta Tierra, pero el sacrificio de Cristo vale mucho más que todo eso. Y nosotros no tenemos acceso a esos tesoros que están en los museos. Tesoros que hay en el Vaticano, no tenemos acceso, pero sí tenemos acceso al perdón de Dios. Sí tenemos acceso al sacrificio de Cristo y es un tesoro que usted no debe despreciar. No menosprecie la sangre de Cristo. Entonces, el saber, el entender, pero mire, hermano, el entender verdaderamente que usted y yo somos perdonados debe de quebrantar nuestro corazón. Porque cuando reconocemos que somos pecadores y que Cristo nos amó y se entregó por amor a usted y a mí, un sacrificio que no merecemos, pero Él nos lo entrega por amor, eso debe de quebrantar nuestro corazón y debe darnos gozo y debe hacernos conciencia que sin Cristo somos nada. Sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo no tenemos ningún valor. Sin Cristo estamos a merced de la desgracia. Y esto debe producir en nosotros el gozo, pero también la paciencia, también el amor. Escúcheme, también la tolerancia. Tolerancia, paciencia. Hay personas que son diferentes a nosotros. Su forma de pensar es diferente, su forma de actuar es diferente y por eso a veces no nos caen bien. Pero el cristiano aprende a aceptar a esas personas y les tiene paciencia, les tiene tolerancia, pero sobre todo amor. Es por eso que cuando nos casamos, porque nos amamos, nos aceptamos las diferencias, ¿verdad? ¿Verdad? Y hay algunas diferencias, hermanos, que ni siquiera puedo yo mencionarlas aquí en el púlpito, pero ustedes se las imaginan. Entonces, el entender que somos perdonados debe llevarnos a nosotros a también estar dispuestos a perdonar y a tolerar las ofensas de otros. Porque si queremos estar en el cielo, es posible que también va a estar allá esa persona con la que tenemos diferencias, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo la vamos a hacer en el cielo?
Y cuando estemos allá con Cristo y reinando con Cristo, ay, ahí viene el que me cae mal. ¿Vamos a poder hacer eso allá? Piensen eso. Piensen eso. Piensen eso. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo está? Filipenses 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bueno, yo voy a ir concluyendo ya con este mensaje, hermanos. Todavía hay otros puntos ahí que los vamos a saltar porque ya el tiempo se nos ha ido. Pero la Biblia nos invita a estar en paz con todos. ¿Para qué? Para poder ver a Dios. Eso fue lo que leímos en Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En las relaciones sociales siempre van a haber roces. Eso téngalo usted por seguro. En las relaciones sociales siempre van a haber diferencias y desacuerdos. No importa qué tan espiritual seamos, somos seres humanos y siempre van a haber diferencias entre nosotros. Amén. Ahí, ¿por qué cristiano y ve y está en contra mía? Bueno, pueden haber desacuerdos. Uno quiere que pinten las sillas de café, otro quiere que las pinten de blanco y otro quiere que las pinten de beige. Y van a haber desacuerdos. Y van a haber diferencias. Amén. Eso es normal. Pero eso es una oportunidad que nosotros tenemos para fortalecer nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestro amor. Amén. ¿Qué tanta importancia tiene, hermanos, que si una silla es café o si una silla es beige o si una silla es blanca? ¿Qué tanta importancia tiene? ¿Qué tanta relevancia tiene? Porque sabe, hermanos, se han dividido iglesias por esos temas. Hay iglesias que se han dividido por esos temas. Entonces, esas situaciones de que, mire, yo quiero que el culto de caballeros, de damas, de jóvenes se haga en mi casa. El otro dice, no, yo quiero que se haga en mi casa. El otro, no, que se haga en la iglesia. Ay, si se hace ahí, entonces no voy, dice. Es una buena oportunidad para practicar la humildad, la paciencia, la tolerancia y el amor. Amén, hermano. Lo vamos a hacer en su casa y para la próxima lo vamos a hacer en la mía, ¿verdad? Y vamos a estar todos felices y contentos, ¿verdad? Siempre van a haber diferencias y roces en las relaciones. Y eso no significa que usted le caiga mal a alguien. Yo me acuerdo que estaba en una iglesia, en un ministerio de alabanza, y a veces sesionábamos en opiniones, y había un hermano que él opinaba, y a veces yo tenía una opinión diferente a la de él. Entonces una vez me confrontó y me dice, ¿y yo por qué le caigo mal? Me dice, ¿por qué dice ese hermano? Porque cada cosa que yo opino, usted la refuta. Pues sí, hermanos, y eso es parte del ser humano, de que se enriquezca la discusión y que salgan mejores ideas. No vamos a estar de acuerdo en todo siempre. No vamos a estar de acuerdo. Muchas veces van a aceptar nuestras propuestas y muchas veces no las van a aceptar. Y no por eso nosotros nos vamos a constituir en enemigos. Yo no sé si me está entendiendo usted esta mañana, iglesia. Esas situaciones es una oportunidad para fortalecer nuestra tolerancia, nuestra paciencia, nuestro amor, el respeto a los demás. Porque darle lugar a estos malos sentimientos de orgullo, de ira, enojo, resentimiento, nos alejan de Dios. Y vamos a quedar a merced del enemigo que quiere destruir nuestra alma. Por eso la Biblia nos aconseja que debemos de seguir la paz con todo, para que no nos alejemos de la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora,
Yo sé que si pregunto cuántos de los que estamos aquí hemos sido ofendidos, todos vamos a levantar la mano. Todos hemos sido ofendidos, ¿verdad? Por eso no lo pregunto, porque ya sé la respuesta. Todos hemos sido ofendidos. Pero volteemos la tortilla. Usted también ha ofendido. No se me haga el chiquito. No se me haga el santo. Usted también ha ofendido. Ay, yo lo hice porque a mí me lo hicieron. Bueno, usted también ha ofendido. Usted también ha agarrado la piedra y la ha tirado. Bueno, entonces, así como nosotros hemos ofendido, necesitamos el perdón de Dios, ¿verdad? Por tanto, también tenemos que perdonar. ¿A quién nos ofendió? ¿Para qué? Para que alcancemos la paz de Dios. Y debemos ya de renunciar a toda raíz de amargura y echarla fuera en el nombre de Jesús. Ya no seguir con eso, porque dejamos de alcanzar la gracia de Dios y eso nos va a destruir el alma. Amén. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que el Señor nos habla hoy en esta mañana. Si usted lo quiere recibir, va a ser edificado. Y si usted no bajó la guardia y se hizo loco en toda la prédica, ya es problema suyo. Amén. Yo los amo, hermanos. Hermanos, ustedes que piensan que yo estoy peleando con ustedes, esa es mentira del diablo. Yo no estoy peleando con nadie. Yo vengo a predicarle la palabra de Dios. Ninguno de ustedes son mis enemigos. Y oro por cada uno de ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es presentarlos como una iglesia santa, para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Y la palabra, hermanos, que les dije, la palabra de la cruz es ofensiva. El problema de que ahora no se está predicando la palabra de la cruz. Y podría ponerles ahorita un montón de ejemplos de personas que a algunos de ustedes les gusta oír, que no predican la Biblia, predican sus opiniones, predican sus consejos, pero no predican la palabra de Dios. Tengan cuidado. Así de que esta mañana vamos a estar de pie, hermanos.